hoy quiero hablar, hemos venido hablando de la serie de primicias y ya mi esposa arrancó el domingo pasado hablando unos puntos bien claros y dejó unas preguntas, y en la medida que pasaban que pasen esta serie vamos a ir aclarando muchas cosas. Y hoy quiero hablarle a usted del significado espiritual de las primicias. Del significado espiritual de las primicias. Hoy queremos hablarle. Ahora quiero comenzar diciendo que la palabra primicia como tal viene del latín primitae o primatarum, que significa primeros frutos. Significa primeros frutos. Y también viene del hebreo bikurim. Me gusta que usted entienda también de pronto de dónde viene esto. Viene del hebreo bikurim, que significa promesa de venida. Promesa de venida. En el hebreo se utilizaba la palabra bikurim para hablar de primicia y significaba promesa de venida. Y se refiere básicamente a una noticia o a un hecho que se da a conocer por primera vez. Y eso tiene que ver con primicias. Es algo que usted por primera vez, entre comillas, se da a conocer o se da esa promesa de venida. Ahora, en la Biblia, el concepto de las primicias tiene un profundo significado espiritual y está muy ligado al reconocimiento de la soberanía, de la gratitud y de la fe. Está muy ligado a todo esto. Se menciona en varios pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, si usted lo ha leído, y por eso también le dejamos el devocional donde hay muchos textos sobre eso. O sea, cuando hablamos de primicias se menciona muchísimo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levíticos capítulo 23, verso 11, o en Números 28, 26, o Proverbios 3, 9 al 7, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto que aunque se pronuncia en el Antiguo Testamento, tiene un eco muy importante en el Nuevo Testamento. O sea que no, usted sabe que la Biblia está toda ligada. La Biblia está toda ligada. Para los cristianos de hoy, las fiestas de las primicias ya se cumplieron. Para los cristianos de hoy, las fiestas de la primicia ya se cumplieron. Y eso lo vamos a ver en otras predicaciones de esta serie. Pero, ¿qué es en sí una primicia? Sencillamente, es lo primero que se da. Para no dar tantas vueltas. ¿Qué es una primicia? Lo primero que uno da. Y hoy quiero que veamos qué significa bíblicamente y espiritualmente esas primicias. Quiero que usted lo entienda para que se dé cuenta que esto no solamente es por decirlo, por hacerlo. Y quiero aclarar que lo que estamos hablando nosotros no es ni criticando ni juzgando, sino mostrándole a la luz de la palabra las verdades sobre estos temas. Primero, ¿qué significa bíblica y espiritualmente las primicias? Las primicias significan reconocimiento de Dios como proveedor. Cuando usted le habla de primicia, usted debe entender que lo primero que está significando la primicia es el reconocimiento de Dios como proveedor de su vida. Como proveedor. Las primicias eran la primera parte de la cosecha. Era el primer fruto del trabajo del pueblo. Lo primero que el pueblo sacaba. Lo primero que se brotaba de la tierra, del fruto de su trabajo. Y entonces eso como primero, él lo ofrecía a Dios como un acto de reconocimiento que todo provenía ¿de quién? De él. De todo, absolutamente todo. Él con ese acto de recoger los primeros frutos y entregárselos a Dios, le estaba diciendo, Señor, esto te lo entregamos porque reconocemos que todo, absolutamente todo viene ¿de quién? De ti. Lógicamente, el Señor nos ha dado dones, talentos, habilidades, destrezas, conocimientos, y todo eso influye. Pero si a Dios le place aún que tenga todo eso que tú dices, aunque tengas todo eso, si a Dios te place no bendecirte, no lo hace. Y en esto viene a mi memoria hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, de una persona que me decía, pastor, yo quedé en la quiebra, pero mire, si alguien me apoyara en esto, seguro, mire, yo hago esto y saco otra vez adelante esta empresa y yo no sé qué. Y fue un hombre, un empresario muy tremendo, pero por malos negocios quebró. Y entonces decía, no, pastor, es que si a mí, y yo le decía, mira, pon al Señor en primer lugar. Si tú no pones al Señor en primer lugar, te aseguro que vas a tener problemas. No, yo sé que sí, pastor, pero si a mí alguien me apoyara, si a mí alguien me diera el apoyo de yo no sé qué, y estuve orando, y yo sentí en el corazón que el Señor me decía, apóyalo.
Y yo le decía, pero Señor, estamos comenzando el ministerio y apóyalo. Y entonces yo le dije a esa persona, ¿tú cuánto necesitas para comenzar lo que tú dices? Y él decía, pastor, si yo consiguiera que alguien me diera tanto, me prestara tanto, yo lo haría. Y nosotros, perdóname la expresión que voy a utilizar, pero a trancas y mochas le dimos eso. Mira, el Señor dice que, toma, arranca. Uy, pastor, gracias. Usted va a ver cómo esto va a ser tremendo. Usted va a ver cómo, 6 meses quiebra. Quiebra. La platica hasta luego. Pero el hombre después volvió a decir, pastor, entendí que por más habilidad de negociante que tenga, si no estoy bajo la voluntad de Dios. Y se comprometió con el Señor, se entregó a las cosas del Señor y vimos el cambio, vimos la bendición después con el tiempo. Vimos cómo se levantó y empezó otra vez con sus negocios. Y Dios lo vino prosperando hasta cuando Dios hizo cosas grandes con él, hasta cuando nos vinimos como tal. Pero yo lo que quiero es que usted entienda es eso. Cuando uno recibe esa primicia, cuando uno ve que Dios entrega ese primer fruto, ellos lo entregaban a Dios diciéndole, Señor, te lo entrego porque tú eres el proveedor de todo. Y si tú no lo permites, yo no puedo hacer nada. Y este acto simboliza gratitud. Diga conmigo gratitud. Por su provisión, por lo que Dios le da a uno. Y asegura que Dios va a continuar haciéndolo. Porque uno al entregarle esa primicia le está diciendo, Señor, tú eres el proveedor, yo sé que tú vas a seguir proveyendo. Éxodo capítulo 23, verso 19. Éxodo capítulo 23, verso 19 dice la palabra, en la Nueva Biblia Las Américas, dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Y luego en Reina Valera 60 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. O sea, el Señor estaba diciéndole a la gente en ese momento, traiga la primicia, traiga lo primero del fruto, la casa del Señor. Y reconoce ahí con eso que yo soy tu proveedor, que yo soy el que permití que tú sembraras esa semilla y que esa semilla germinara. Hazlo como acción de gratitud para mí. Entonces, por eso decía, lo primero que representa, significa las primicias, el reconocimiento de Dios como ¿qué? Como proveedor. Lo segundo que significan las primicias significa consagración y santidad. Consagración y santidad. Ofrecer las primicias representa consagrar todo lo demás a Dios. Me explico. Al entregar usted la primera parte de esa cosecha, al entregar el israelita la primera parte de esa cosecha al Señor, le estaba diciendo, Señor, yo te entrego esta partecita a ti, pero sé que todo el resto que me queda a mí ya es bendecido. ¿Me hago entender? Cuando ellos entregaban esa primicia, le estaban diciendo, Señor, te entregamos esta primicia a ti, pero sabemos que todo lo demás que yo tengo ahora, o sea, que lo que me queda a mí para trabajar también es que bendecido porque tú lo has bendecido. Estaba garantizando, entre comillas, que el resto de la cosecha iba a ser de bendición. Y eso es lo que estaba haciendo con esa entrega primera. Le estaba diciendo también la segunda del Señor, yo te entrego esto sabiendo que al entregarte esta parte, todo lo demás que me queda a mí va a ser de bendición. Va a ser de bendición. Y al entregar la primera parte de la cosecha, el resto de la cosecha era santificado, era bendecido, porque Dios iba a seguir haciendo cosas, iba a seguir bendiciendo al pueblo y bendiciendo a la persona por la fe que había tenido. Y este principio se extiende a la vida del creyente. Este principio se extiende a la vida de todo creyente, quien se compromete a dar lo mejor de sí mismo en todo tiempo. Señor, yo me comprometo a entregarte lo mejor de mi tiempo. Yo me comprometo a entregarte lo mejor que tengo. Yo me comprometo a entregarte lo primero de esto, lo primero del día. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando se levanta? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Cuando usted se sienta tal vez en la cama, cuando abre los ojos, ¿qué es lo primero que usted hace?
Porque si usted se levanta y lo primero que usted hace es estar pensando en que tiene las deudas, en que tiene esto, en que tiene aquello, que se agarró con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con todo el mundo, está pensando, usted está mal. El primer momento del día y el primer pensamiento del día debe ser: Señor, gracias por un nuevo día que me das. Porque si me tienes aquí es porque aún tengo que hacer muchas cosas. Gracias, Señor. Y con ese gracias al Señor, usted está garantizando, lo crea o no lo crea, pero la Biblia lo dice, que el resto de día Dios esté acompañándolo y Dios esté fortaleciéndolo a usted. Pero si usted en el primer pensamiento no, por eso decía que este principio se extiende a todo lo demás del creyente. Cuando usted le entrega lo primero al Señor como tal. Romanos 11:16 dice, Romanos 11:16, en la Nueva Biblia de las Américas dice: y así el primer pedazo de masa es santo. Mire, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y luego esa misma en la Reina Valera 60 dice: si las primicias son santas, también lo es toda la masa restante. O sea, está dando garantía al Señor. Y lo dice la palabra. Si el primer pedacito de masa es santo, todo lo demás también. Todo lo demás también. Entonces, ese es el segundo significado de las primicias. Que cuando tú entregas esa parte de las primicias al Señor, el Señor te está diciendo: todo lo demás que yo te he entregado es de bendición. Es de bendición. Tercer significado de las primicias. Significa fe y dependencia. Ofrecer las primicias era un acto de fe. Era un acto de fe, hermano. En lugar de guardarlo primero para asegurarse el sustento, en vez de guardar de pronto eso, ay, mira, yo guardo esto, y en vez de guardarlo como tal, el pueblo lo entregaba al Señor porque sabía que el Señor supliría. El pueblo confiaba en Dios. El pueblo tenía algo seguro en su interior. Y era que cuando él le entregaba esa primicia al Señor, estaba descansando en que el Señor le iba a suplir, que no le iba a hacer falta, porque lo daba con gozo, porque lo daba con alegría. No le iba a hacer falta, porque el Señor iba a estar supliendo todo el tiempo, todo el tiempo. Él iba a suplir las necesidades futuras. Por eso no era, entre comillas, no es fácil cuando esta persona de pronto veía el fruto, trabajando todo un tiempo, trabajando todo un día, tal vez había sequía, no sé, pero trabajaba todo un tiempo y de pronto salían los primeros fruticos después de tanto tiempo que no. Y ese primer frutico podía decir: yo lo guardo más bien. Yo lo guardo. Es lo primero. Como aquel que de pronto siembra la caña y la caña dura 7 años para salir. 7 años para salir. El bambú dura 7 años para salir. Entonces, cuando usted siembra el bambú y de pronto lo está esperando 7 años, imagínese, 7 años para que brote el primer retoño. Todos los días usted lo riega, lógicamente, pero tiene que esperar 7 años para que salga el primer retoño. Y resulta que después de 7 años de usted estar esperando, y sale el primer retoño, el Señor te dice: entrégamelo. Dice: pero Señor, tiene que ser por fe. Y el Señor te dice: entrégamelo. Porque yo te voy a suplir el resto. Porque yo te voy a dar para el resto. No te preocupes. Eso es un acto de fe. ¿Eso es un acto de qué? De fe. Es una dependencia continua del Señor. Es saber que el Señor es el que nos sostiene, nos cuida, nos guarda, nos protege, nos da lo necesario, nos da la habilidad, la destreza, la sabiduría y todo lo demás para seguir adelante. Mi amado, usted debe pensar que si el Señor le place parar un momento la bendición sobre su vida, algo va a pasar sobre nosotros. Algo va a pasar. Así tengamos de pronto el negocio, la empresa, lo que sea, bien sostenida, bien administrada, si el Señor decide un día. Proverbios 3, versos 9 y 10 dice, la Nueva Versión Las Américas, Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y después dice, entonces
¿Sí dice ahí o no? Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. La Reina Valera 60 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y después dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Pero hay una condición. Y nosotros a veces le decimos al Señor esa condición. Vamos hacia la condición. Hacia lo que pasa la condición. Señor, llena sus graneros. Señor, lléname el granero, lléname el granero, lléname el granero. Lléname el granero. Pero para llenar el granero hay una condición. Como cuando tú le dices al Señor, Señor, ay, la cosecha, que salga esta cosecha buena, Señor, esa cosecha buena. Y el Señor dice, ¿cuál cosecha si ni has puesto sin semilla? ¿Qué cosecha te voy a dar si no has puesto semilla en la tierra? Cuarto, primicia significa anticipación de la redención. Anticipación de la redención. En el Nuevo Testamento, las primicias se conectan con Jesucristo, quien es considerado las primicias de la resurrección y el primero en vencer la muerte y abrir el camino para la salvación. Ahí no voy a profundizar mucho porque sé que más adelante lo van a hablar. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. En la Nueva Biblia de las Américas dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y luego en la Reina Valera 60, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera Corintios 15:20. Entonces, las primicias también nos hablan de ¿quién? De Cristo. Nos hablan de Cristo y en las otras predicaciones se van a dar cuenta por qué y qué importancia tiene eso. Quinto, ¿qué significa las primicias? Significa creyentes. ¿Qué significa primicias? Creyentes, escúcheme, creyentes como primicias. O sea, nosotros como primicias. Usted y yo como primicias. Los creyentes también son llamados primicias en el sentido de que son apartados para Dios como un pueblo santo e inicio de una nueva creación. Cuando usted nace de nuevo, dice la palabra que son nuevas, que usted es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que usted es nuevo. Y por eso el Señor está diciendo, usted también, espiritualmente hablando, usted es una primicia mía. Todo el que llega al Señor es una primicia. Y por eso la palabra es claro. Santiago 1:18, en la Biblia de las Américas dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea, qué privilegio tan grande que usted es primicia del Señor. Que usted como creyente es primicia de Dios. Reina Valera 60 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. O sea que usted es importante para el Señor a tal punto que el Señor dijo, usted es primicia para mí. O sea, es el primer fruto para mí. Y si usted es el primer fruto para mí, todo lo que está detrás de usted, si sigue así, es de bendición y será de bendición. Porque usted es primicia para mí, dice el Señor. Ahora, yo quiero que miremos un poco algo más con relación a esto. El principio de las primicias nos enseña a dar a Dios lo mejor y lo primero en todas las áreas de nuestra vida. El principio de las primicias, escúcheme, nos enseña a dar a Dios lo mejor y lo primero en todas las áreas de nuestra vida. Y tal vez nosotros a veces no entendemos o no comprendemos, o cuando se habla de estos temas, como que uno dice, ay, pero ¿qué relevancia tiene un tema de estos? Tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo aquí con esto de las primicias, Él nos está enseñando que debemos darle lo mejor y lo primero de todas las cosas. Por ejemplo, usted debe darle lo mejor y lo primero de su tiempo. ¿Lo mejor y lo primero de qué? De su tiempo. Usted le da más importancia de pronto, y se lo digo con todo respeto, a otras cosas. Utiliza más su tiempo en otras cosas
que lo que debiera utilizarlo mejor, que es en el Señor. Por eso nosotros hacemos énfasis. Mira, nosotros hablamos con los pastores y dijimos estas palabras. Dijimos, ayudemos a la iglesia, no solamente a que reciba tal vez la palabra que yo envío cada día. Porque yo cada día envío una palabra, envío el devocional que yo hago y envío una palabra con base en ese devocional. Ayudemos a la iglesia con otra cosa más. Y entonces se desarrolló un devocional para que usted lo cogiera, se lo llevara, lo estudiara cada día. Si de pronto se le dificulta al principio leer la palabra como tal, empiécese a ayudar por ahí. Por el devocional, para que usted le entregue el primer día al Señor en eso. Que usted se levante, si usted se levanta inclusive en su cama y le da las gracias al Señor, coja el devocional un momento. Antes de cualquier otra cosa. Y son 2 versículos, a veces son un versículo, a veces son 3 versículos. Y hay 2 preguntas para que usted conteste. Por eso si usted le da lo mejor y lo primero de nuestro tiempo, usted está creyendo realmente que Dios lo puede a usted bendecir. Y usted sabe quién es Dios. Las primicias es lo mejor y lo primero también de sus talentos. De sus talentos, de sus habilidades, de sus destrezas, de los dones. ¿Cuánta gente con unos dones preciosos? Ya sea el don de administración, ya sea el don para la alabanza, el don para el canto, para los instrumentos, para el servicio. Lo colocan en servicio de otras cosas, menos en el servicio del Señor. ¿Cuánta gente con voz preciosa está de pronto cantando inclusive por allá a otros, al mundo como tal? Tocando allá y... Porque no sabemos utilizar eso. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo no tengo talento. No tengo como nada. No, o sea, Señor, dice la palabra que el Señor a cada uno nos dio algo. Un talento, una destreza, una habilidad. Para las manualidades, para hacer esto. Hay gente que llega a un lugar y de pronto dice, wow, esto está bien bonito, pero pudiéramos hacer de pronto tal cosa, pudiéramos hacer tal otra para que... Y hay gente que le dio esa habilidad. Y eso es importante, mi amado. Hay gente que le dio algo tan hermoso, y es que solamente con su presencia alegra la vida de los demás. Solamente con un saludo que esa persona le dé a otra persona ya le alegró el día. Y esa persona es un talento precioso para el Señor. Imagínese, vuelvo a repetir, la gente ahí y que llegue usted y solamente con el saludo que dé esa persona, la gente siente que, wow, qué bendición ese abrazo que me dio, qué bendición ese saludo que me dio. Y hay gente que tiene eso. De pronto no tendrá todos, pero hay gente que lo tiene. Entonces ahí dice, démosle lo mejor y lo primero en nuestros talentos. ¿Qué talento tiene? ¿Qué habilidad tiene? ¿Qué destreza tiene? Entrégasela al Señor. Entrégasela. Yo sé que Dios a mí me dio una habilidad, una destreza y un talento, y es coger la palabra y de pronto de lo más difícil de la palabra, ponerla fácil para que usted me la entienda. Eso me lo dio el Señor y por eso yo tengo que ponérselo. Como se dice, ofrecerlo. Lo que por gracia recibo, por gracia yo doy. Ahora, usted debe también entregar lo mejor y lo primero en nuestros recursos. Ya sean sus recursos físicos y financieros. Pero no por obligación, ¿me hago entender? Sino porque usted le nace realmente, con todo esto que hemos hablado, le nace hacerlo porque sabe lo que significa eso. Porque sabe lo que eso implica. Y por eso usted tiene que mirar en esos recursos físicos. Hay mucha gente que tiene recursos físicos y los tiene almacenados. Y no los ponen al servicio del Señor. Hay que dar lo mejor y lo primero en nuestro corazón. Usted sabe que la palabra corazón viene del griego lev, que significa subconsciente. O sea, está diciendo el corazón es lo que usted tiene aquí, lo que usted llena aquí. Por eso la palabra dice lo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos acá? Por eso dice los primeros pensamientos. Dice, piense en todo lo bueno. En todo lo agradable, en todo lo perfecto, en todo lo que bendiga. No se levante en las mañanas pensando en todo lo destructivo. No se levante en la mañana pensando, Dios mío, qué día tan terrible que voy a tener hoy y me voy a enfrentar con esto y me voy a enfrentar con aquello y tengo que darle la cara a mi jefe y tengo que darme yo. No.
cambie. Sus pensamientos empiezan a cambiar. La palabra dice, por ejemplo, que la blanda respuesta quita la ira. Eso dice la palabra. Luego, ¿a qué nos pide? Que empecemos a hacerlo. Que empecemos a dar lo mejor de nuestros pensamientos a Dios. También todo nos invita a vivir en gratitud y confianza, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios y que le pertenece a Él. Todo, absolutamente todo, lo creamos o no lo creamos, todo es del Señor. Pero no lo ponemos a veces donde debemos ponerlo. Ponemos otras cosas. Mi amado, yo soy de los que creo, escúcheme, que no debemos adorar la iglesia, el templo. No lo debemos adorar. Pero sí debemos amarlo. Y debemos honrar lo que se hace en el templo. Y tenemos que valorar lo que de pronto se hace en el templo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Cuántas veces, y con respeto lo digo y no se vaya a sentir nadie mal, pero con respeto lo digo, ¿cuántas veces usted de pronto tiene una gripa, pero usted se levanta el lunes con tapaboca, lo que sea, y al trabajo usted está? Le duele la cabeza, le duele la pierna, le duele la espalda, le duele una pierna, le duele todo. Usted se levanta y se va a trabajar. Pero si ese mismo problema lo tiene usted un domingo, perdón que lo diga. Y tal vez usted me dirá, pastor, usted lo dice porque él es pastor. No, Dios sabe, en el nombre de Jesús, que antes de ser pastor, antes de ser líder, cuando llegué a los caminos del Señor, nunca me perdí un domingo. Y en mi vida cristiana muy pocas veces me perdí un domingo. Y no porque se volvió un ídolo para mí, no, sino que dice la palabra, no os dejéis de congregar. Y aunque no debe ser para idolatrarlo, sí debe ser para tomarlo en cuenta. Y nadie está diciendo que usted no puede irse a pasear, nadie está diciendo que usted no puede hacer, no, nadie está diciendo eso. Pero ¿en qué lugar está el Señor y lo que Él hace en usted? Y por eso dice la palabra. Y en resumen, las primicias representan dedicación, obediencia y esperanza. Escúchame. Dedicación, obediencia y esperanza. ¿En qué? En que las promesas que están en la Biblia se van a cumplir. En que las promesas que están en la Biblia se van a cumplir. Y qué bueno que usted esté en esas promesas también. Qué bueno que usted esté ahí también para recibir toda esa bendición que Dios tiene para nosotros. Mi amado, hemos hablado de las primicias y usted se ha dado cuenta que nosotros aquí no hacemos, por ejemplo, un día de primicias. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la primicia, volvemos a repetir, la primicia debe salir ¿de qué? Del corazón de la gente. Del corazón de la gente. Y si usted siente que va a hacer algo para el Señor como primicia, hágalo. Yo siento que durante este mes, por decir algo, de enero, voy a entregarle al Señor en ayuno todos los domingos, todos los sábados. Y ni siquiera me lo tiene que decir a mí. Es usted y Dios. O Señor, yo creo lo que tú estás haciendo en las primicias y yo voluntariamente te voy a entregar porque dice la palabra que yo lo hago y yo lo hago porque creo en ti. Y si te voy a traer una primicia a la iglesia, voy a traerla porque creo en que tú me bendices con lo que yo haga. Pero esto es algo espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque hay un enemigo que está en el ambiente que no lo va a dejar a usted. Hay un enemigo que está en el ambiente que le va a meter a usted cosas en la cabeza, que le va a meter ideas en la cabeza, que le va a decir, usted no puede, no haga eso porque usted necesita eso para tal cosa, usted no haga eso porque usted lo necesita para esto, mire, usted cómo va a cambiar esto para qué. No, esto es algo de fe, de creerle al Señor, de descansar en Dios. Entonces, cuando usted realmente entiende quién es el Dios que usted tiene,
¿quién es el Dios que usted tiene? Usted empieza a ser agradecido y empieza a darle al Señor lo que yo le mostré aquí. Tiempo, talentos, recursos, corazón y todo al Señor. Pero depende del grado de conocimiento que usted tenga con Dios. Y vuelvo a repetir, tal vez esto, de pronto muchos en las redes sociales nos estén diciendo, nos estén atacando, porque hablamos la palabra, pero tenemos que ser honestos con ustedes. Tenemos que mostrar lo que la Biblia enseña sobre esto. Y la decisión es ¿de quién? De cada uno de nosotros.